Educación Tributaria Paso a Paso, programa 605. Bueno, tuvimos que hacer algunos programas porque nos pidieron compartiendo los temas de actualidad que forman parte de nuestra capacitación. Muy, pero muy contenta y hoy decidí estar sola para hablarle de este tema. ¿A usted qué le parece? ¿Es más complicado pagar impuestos o justificar el incremento de mi patrimonio como persona física? Es cierto que aunque le regale un auto a mi hijo, como habíamos hablado, tengo que justificar ese patrimonio. Bueno, resulta que esos temas están relacionados con prevención de lavado de activos y con las nuevas reglas de transparencia. Miren estos dos ejemplares. Estos dos ejemplares son todas las normativas del marco legal de impuestos y transparencia fiscal y ya falta poquitísimo para septiembre. Y en septiembre no solamente cambia el procedimiento que normalmente tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación, sino también cambia la Ley de Procedimientos Tributarios que va a formar parte de una nueva estructura, porque la Ley de Procedimientos Administrativos que lo aplica el Tribunal de Cuentas cambia. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso. Recuerden, este programa es presentado desde hace 16 años y es presentado por la Facultad FOTRIEM como parte de las actividades de extensión y vinculación con la sociedad, porque tenemos un compromiso en la Facultad FOTRIEM, es formalizar la economía y difundir las normas de fortalecimiento de la economía y la formalización como claves para el crecimiento del desarrollo económico y, por supuesto, también el desarrollo profesional de nuestros egresados. Además, es presentado por nuestra nueva alianza estratégica, Posgrados Europeos en Paraguay, de la mano de CEUPET. ¿Qué significa CEUPET? Centro Europeo de Posgrados, quien a través de una alianza educativa con la Facultad FOTRIEM nos ofrece más de 50 posgrados de temas totalmente diferentes y que transversalmente tenemos que analizarlo, como por ejemplo ciberseguridad, inteligencia artificial, marketing digital, educación tecnológica y los que son de nuestra área, como por ejemplo el recomendado especialización en fiscalidad internacional latinoamericana y compliance. Hoy vamos a hablar de mucho, también estamos dando énfasis a esta palabra, que si vieron los programas anteriores ya saben qué significa compliance. Compliance simplemente significa cumplimiento y nos lleva al famoso refrán que dice, más vale prevenir que curar. Son todas las medidas estructuradas, documentadas, digitalizadas, preparadas de los diferentes campos que demuestran el cumplimiento, de ahí viene la palabra compliance, de normas que pueden ser normas de seguridad, normas laborales, normas tributarias, normas societarias, y hay un conjunto de normas y de eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Paraguay, al suscribir los convenios internacionales de transferencia de la información que ya están suscritos, justamente tiene que adoptar este conjunto de leyes. Así que agradecemos la confianza del Centro de Estudios Europeos y por favor, cuando visitan la página web, pongan ceupe.com.py. No dejen de poner ceupe.com.py. ¿Por qué?
porque nosotros, al estar en Latinoamérica, tenemos posibilidades de otorgar becas. Así que no dude en contactarnos aquí, ceupe.com.py. Tenemos hasta 75% de becas. Tu programa europeo en Paraguay en alianza con la Facultad Fotrien. Bueno, agradecemos también al estudio Nora Ruotti y Asociados, en donde brindamos una asesoría empresarial integral. Mucho cuidado con tomar las precauciones de conocer las leyes, porque no se puede presumir la ignorancia de la ley. Y ¿saben lo que más nos preocupa en el estudio jurídico? Que tenemos muchísimos casos, y si tienen un problema de esto pueden venir, es que sociedades anónimas, muchas dejaron de hacer el canje de las acciones, y otras que no son sociedades anónimas, pero sí son sociedades por acciones, como son, por ejemplo, la sociedad colectiva por acciones, también tenían que cambiar. Y ahora ya no hay más plazos. Pueden mirar los programas anteriores. Ahora ya no hay más plazos. Simplemente ahora solamente queda disolver la sociedad que aún tiene un porcentaje de acciones. Si tiene un problema de fiscalización, si tiene un problema en que tiene impuestos prescriptos y le reclaman, si tiene un problema societario en donde no cambió las acciones o quiere conocer bien como segunda opinión, aun cuando tenga su abogado de cabecera, las especializaciones son muy importantes y ese es nuestro fuerte. Bueno, y también quiero agradecer a Power4, el centro Power4, quien se encarga de cuidar el bienestar de los conductores. Mírenme, ¿ustedes creen que yo tengo alguna cirugía? A mí no me gustan las cirugías. ¿Por qué? Porque le saca la espontaneidad del rostro. Yo me cuido con la IFU 7D Ultrafor, un tratamiento que se puede usar tanto en la cara como en el cuerpo y que me deja ¿se ve más linda mi cara? ¿Se ve más linda? Ah, bueno, entonces quiere decir que el tratamiento de Power4, justamente el Centro de Acondicionamiento Físico, a cargo de la estilista Silvia Ruotti, es justamente una alternativa muy grande. Bueno, síganos. Mucha gente me dice, no veo más tu programa. Por supuesto, estamos 3 veces por semana. 3 veces por semana en EduCanal, que se transmite en el canal 21 de Trigo Star. Estamos los miércoles de 20 a 21, horario central. Estamos los sábados y domingos de 18 a 19 horas, horario central, y las 24 horas en tu canal YouTube. Así que síganos en Educación Tributaria Paso a Paso y en nuestras redes sociales. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Cree usted que es más complicado pagar impuestos o cumplir con las normas que me hablan de que tengo que justificar todo? Tengo que justificar todo mi patrimonio. ¿Y cuándo cambió nuestra vida? Nuestra vida cambió como persona física en el impuesto a la renta personal. ¿Cuánto es el costo impositivo de una persona física? Y bueno, yo le digo, depende de tus actividades. Como profesional, tu costo impositivo es renta personal, que incluso bajó del 10 al 8. Y vemos qué es lo que está pasando con el IVA, que el IVA es un impuesto al consumo que se permite compensar justamente todo aquello que forma parte de la cadena productiva. Ya hay un proyecto de ley que cuando salga y esté promulgado, vamos a ver
qué es lo que se amplía y vamos a tener nuestro programa. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte hablamos de qué habla el mundo? Porque nosotros no vivimos aislados y de lo que habla el mundo es lo que posiblemente pase en Paraguay y va a pasar porque la firma de la Ley de Transparencia Fiscal y el compromiso con el Foro Mundial Internacional de Transparencia hacen de que todo esto que estamos hablando hacen que tengamos que implementarlo. Y lo mejor es prevenir que curar. Y Educación Tributaria Paso a Paso te ayuda a conocer los temas que se están hablando en el mundo entero y que se aplican o se aplicarán en Paraguay. Vamos a un corte. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva Ley de Procedimientos Administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoti Cosp. Volvemos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso con el tema de hoy. ¿Qué es más fácil? ¿O pagar impuestos o estar en regla? Que son dos cosas diferentes. Justamente los programas que estuvimos compartiendo con ustedes se basaron en lo nuevo que se llama compliance, las normas de prevención. Y ahí decíamos, en materia de cumplimiento tributario societario. Hablábamos de que no es tan fácil combinar la parte tributaria con la parte societaria. Por eso es que hay que trabajar en equipos. Es como el médico. Tenemos un médico general, pero tenemos los médicos especialistas. Tenemos que saber respetar las diferentes disciplinas. Por otro lado, está justamente la transparencia fiscal, el intercambio de información que no es algo que aún no rige, ya rige. Y en varios programas hemos hablado de que Paraguay desde el año 2021 se ha obligado, y lo tenemos en estos materiales nuevos, se ha obligado justamente a realizar el intercambio de información. Y hoy la economía es globalizada, por eso decíamos que tenemos que saber de qué habla el mundo, porque de eso tenemos que hablar nosotros como profesionales. No podemos hablar como empresarios de otra cosa diferente a lo que hablan las empresas y los empresarios en el mundo entero. Y luego tenemos el tema complicadísimo que es de prevención de lavado de activos. Que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Quiénes son los que tienen que cumplir las normas de prevención de lavado de activos? Aquellos que quieren lavar dinero que no pueden justificar, que significa ingresar al mercado económico dinero que no tiene justificación, o las personas que no realizan eso. Quédense con la duda, vamos a hablar después. Y luego tenemos también el control de las empresas, de los grupos empresariales nacionales y también grupos extranjeros. Ayer recibía una
pregunta en educación tributaria paso a paso a través de nuestras redes y me decía, voy a abrir una offshore en Islas Caimán. Me dijeron que es la manera que yo puedo liberarme de muchas cosas. Dios mío, es lo único que no tenés que hacer en este momento, abrir una empresa en países que se denominan de bajo o nula tributación o países sospechosos. No puede ser de que a esta altura crean que todavía existe el secreto. De eso se habla, del control de las empresas. Y lo mismo se exige saber quién es el beneficiario final y, como hablábamos en otros programas, de lo que es el control de empresas relacionadas a través de precios de transferencia es lo más complicado. Entonces, siempre mejor asesorarse. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Y lo discutimos. Hay un nuevo rol del contador. Hay un nuevo rol del asesor impositivo, hay un nuevo rol de los abogados, bajo las nuevas exigencias de la normativa paraguaya y la experiencia internacional. La Facultad FOTRIEM y el Grupo Empresarial Nora Ruoti forma parte de esto. World Compliance Association. World Compliance Association. ¿Por qué nos pareció necesario, oportuno y pertinente de formar parte de lo que en el mundo se habla del compliance, que le expliqué que la palabra es cumplimiento, sobre todo en Paraguay, porque les puedo asegurar a la pregunta de nuestro programa, es más fácil pagar impuestos o justificar el patrimonio. Categóricamente es más fácil pagar impuestos. Categóricamente. Y es más barato pagar impuestos que justificar el patrimonio, sobre todo en Paraguay. Eso no sucede en todos los países. Entonces, tenemos que hablar de lo que habla el mundo. Y yo estoy compartiendo con ustedes las láminas que me tocó a mí exponer justamente en nuestro primer Congreso Internacional de Compliance. Y ahora le queremos invitar al diplomado de Compliance, porque prendió la idea de que necesitamos esto implementar lo más rápido posible en nuestras empresas. Porque si no tenemos un oficial de cumplimiento interno, posiblemente no van a cerrar las cuentas bancarias, no vamos a poder dedicarnos a hacer lo que queremos hacer. El que es una empresa informática, dedicarse a su negocio. El que tiene una empresa de producción de alimentos, dedicarse a eso. ¿Por qué? Porque no armamos las estructuras que requiere nuestra empresa. Y esa estructura, cuando hablamos de un oficial de cumplimiento, hablamos de una persona de confianza e independiente, que puede decirle todas las verdades al jefe y el jefe no le va a echar, porque normalmente en los grupos empresariales y en las empresas no se le dice toda la verdad porque se tiene miedo y es lo peor. Entonces, invitamos a las empresas que inviertan en sus funcionarios, en su equipo de trabajo, con el primer diplomado en compliance bajo las normas del Paraguay, con una duración de 3 meses, 2 veces por semana. En primer lugar, ¿de qué habla el mundo? Hay un libro que se llama El Libro Blanco del Compliance, que justamente me va dando las técnicas de lo que yo, como empresario, como profesional contador, como profesional abogado, como ingeniero, como productor de alimentos, como cualquier empresa, tengo que ir cumpliendo los diferentes procesos para demostrar lo que en otras palabras se llama la debida diligencia. Porque si yo demuestro que tuve toda la buena voluntad
y creé los canales correspondientes, pero lastimosamente no funcionaron. Es muy diferente que yo diga no hice nada y ahí la negligencia y la falta de las normas de control de cumplimiento tienen una pena. Eso lo vamos a hacer, que está incluso en un libro que se llama el Libro Blanco del Compliance. Además, vamos a analizar la gobernanza, el riesgo y el compliance, porque cada vez ya está la teoría de que la propia sociedad también delinque. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil poner que manejen la sociedad otras personas, pero ahora hay que saber la gobernanza de las sociedades, el riesgo y el compliance. También vamos a hablar del compliance en materia de prevención de lavado de activos, en compliance en materia laboral, el tema de las actas, el tema de las reuniones de socios, de las asambleas y todo lo que es transparencia. Recuerden, pueden llamar al 0981-405-373 y le damos más información. Bueno, ¿de qué habla el mundo? Bueno, el mundo habla de eso. Busquen ustedes en su teléfono y pongan la palabra compliance, compliance empresarial. Y le va a salir lo que habla el mundo. ¿Qué es un compliance? ¿Cómo elaborar un plan de compliance en su empresa? En algunos países el compliance ya es forma parte de una ley, ya forma parte de este conjunto de leyes. En algunos de los países, en nuestro país no está, no hay un artículo 31 del Código Penal que posibilita que las empresas sean responsables por una serie de delitos, pero sí hay un artículo y una ley de transparencia fiscal y de buenas prácticas. Y de eso habla el mundo. El plan de compliance es un mecanismo a utilizar por las empresas para evitar ser halladas responsables penalmente por los delitos cometidos en la empresa. El famoso tema que se dio con la utilización de facturas falsas. Algunos estudios jurídicos dijeron, no fui yo soy la dueña del estudio jurídico, pero fue mi empleado. No existe eso. Entonces, ese es el compliance. Un plan de compliance es un conjunto de normas internas, procesos y políticas. Tengo que tener mi manual de procedimiento. No es tan difícil. Tenemos que tener, porque nos va a dar una gran tranquilidad de que la sociedad se está manejando bien. Entonces, es un conjunto de normas internas, no hay copy-pegue, porque muchos ya me preguntaron, ¿dónde consigo un plan? No se puede traer un plan, porque cada empresa tiene sus particularidades. Se tienen que aprender los principios y conforme a esos principios, redactar el plan de compliance, los procesos, las políticas, las medidas, también los controles, las evaluaciones, porque ¿para qué tengo un plan si no lo evalúo? Instalados en y por la empresa con la finalidad de implementar un modelo de organización y un modelo de gestión que justamente limite todo tipo de riesgos. Y cuando hablamos de limitar riesgos, estamos minimizando las posibles contingencias. Y eso es lo que habla el mundo. Pueden bajar, esto por ejemplo, es ¿cómo se trabaja? Normalmente se trabaja en forma conjunta. Este es un material, por ejemplo, del gobierno de Canarias con los empresarios. Bueno, de esto justamente es lo que habla el mundo. A la vuelta del corte, le pregunto, ¿se exige en nuestro país? ¿Cómo vamos la parte penal?
¿cuáles serían las ventajas de tener un compliance? Bueno, a la vuelta del corte, pero mientras usted en el corte nos sigue en EduCanal, Educación Tributaria Paso a Paso, en todas estas redes y también, por supuesto, en Nora Ruotti, Figura Pública. Vamos a un corte y volvemos con más Educación Tributaria Paso a Paso. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruotti Cosp. Muy bien, y volvemos en Educación Tributaria Paso a Paso, hablando de este tema que para muchos dicen, no, yo soy empresario, que se arregle mi contador, que se arregle mi abogado, que se arregle mi equipo jurídico. No es así. La responsabilidad es del empresario, Y vamos respondiendo a esta pregunta. ¿Es más complicado pagar impuestos o justificar el patrimonio? Yo le digo que es más fácil pagar impuestos que justificar el patrimonio. Bueno, y también hemos invitado a que nos sigan las 24 horas en nuestro canal YouTube Educación Tributaria y a nuestro diplomado en Compliance. Es 100% virtual, 2 días a la semana. Si no lo puede asistir y ver en ese momento, las clases quedan grabadas también y tiene una comunicación permanente con el profesor. Ahora tengo una noticia grande. Ustedes saben que este programa es presentado gracias a el Departamento de Extensión, en donde Educación Tributaria toma como responsabilidad informar a la ciudadanía de la importancia de la prevención, del cumplimiento, de la formalidad, porque la informalidad nunca nos hará libres. Siempre vamos a ser esclavos de algo. La informalidad no es un buen camino, menos en Paraguay, donde los impuestos son bajos. Y queremos incentivar el estudio de temas. Y estamos lanzando nuestro primer concurso de monografía FOTRIEM 2022 con un premio de 4 millones de guaraníes en efectivo. 4 millones de guaraníes en efectivos para aquellos que presenten una monografía hasta el 18 de septiembre justamente sobre estos temas, sobre temas de fiscalidad internacional, sobre temas de compliance, sobre temas de Big Data, que son los temas que habla el mundo, sobre el tema de inteligencia artificial, sobre el tema del momento, las criptomonedas, sobre el tema de los precios de transferencias. Así que a animarse a presentar una monografía que va a tener un premio de 4 millones de guaraníes y las bases del concurso se encuentran en la página web www.fotriem.edu. Es nuestra novedad. Además, aquellos que
presenten su trabajo, lo van a exponer y también va a estar en nuestra revista científica que lo tenemos. Bueno, y hablábamos de qué habla el mundo. Fíjense, estos son algunos recortes. Habla compliance como atenuante de responsabilidad de las personas jurídicas. Todo habla de compliance. Acá, justamente las fases de elaboración de un plan de compliance, la creación de un plan, un análisis y gestión, la definición de los objetivos. No hay un copy-pegue del compliance, sino que tiene diferentes formas. Además, tiene que establecerse el canal de denuncias en forma interna. No tiene que despedirse a la gente porque está diciendo, mira, esto no está bien. Ah, no, si vos decís que está bien, te echo y le contrato a otro que diga que está bien. No, porque lo que queremos es justamente no correr ningún riesgo y sobre todo algo que nos cuesta mucho, la evidencia. En el estudio jurídico y en todos los lugares le digo, lo que no está escrito no existe. Lo que no es una evidencia documentada, instrumentada por diferentes medios, aunque sea una evidencia informática, no existe. Entonces, esto es justamente de lo que trata el compliance, que puede ser en cualquier aspecto. Vamos a poner un ejemplo. Se va a abrir un restaurante. Necesita un compliance. Necesita establecer el plan. ¿Cómo va a cumplir las normas para la compra de productos? ¿Cómo se van a cumplir las normas sanitarias? ¿Cómo se van a cumplir las normas del control de calidad? ¿Cómo se van a cumplir las normas de la valorización del servicio? Todo forma parte de un plan de compliance. Y este es un libro que soy culpable de que no se haya publicado. Es un libro con nuestra abogada Carmen Celeste Sánchez Capurro, integrante del estudio jurídico, en donde hablamos de las reflexiones sobre el delito de evasión de impuestos y otros delitos conexos. Es un libro que yo lo escribí con el fiscal César Alfonso hace mucho tiempo, lo actualicé ahora y la profesora magíster Celeste Sánchez justamente ha actualizado con los casos de prevención con los casos de facturas falsas, juicios y sobre todo habla la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas. Se exige en nuestro país y justamente tiene relación no solamente con las normas de cumplimiento penal, porque ¿qué pasa? Estas normas, esto que está aquí, estas normas son un delito precedente al delito de evasión de impuestos. Es decir, la parte laboral, la parte societaria, la parte tributaria, son todos conexos para lo que puede ser la posible responsabilidad de las personas físicas que manejan las sociedades y de los empresarios. Y la pregunta, ¿es más complicado pagar y liquidar los impuestos o cumplir con las exigencias de CEPRELAT y de estas dos nuevas leyes? Es más fácil, no tengo aquí el libro de CEPRELAT, pero tenemos también el libro de CEPRELAT. Es más fácil cumplir con estas dos normas, que cumplir con las exigencias de CEPRELAT. ¿Por qué? Porque lleva más preparación. Pero lo complicado es que las personas físicas deben entender que la justificación del incremento del patrimonio para las empresas se exige desde hace rato, pero para las personas físicas empieza desde agosto del 2012 con la implementación del impuesto a la renta personal. Y ahora ya pasó mucho tiempo del 2012 y si no hice la
debida diligencia, si no tomé en serio esto, puedo tener graves problemas de no poder justificar el incremento del patrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos esta ley, además, la nueva ley de procedimientos administrativos. Es la ley que rige o que regirá a partir de septiembre, faltan pocos días para septiembre, para la defensa de los contribuyentes, en la última instancia, que es la instancia judicial. ¿Por qué? Porque el contribuyente primero, como a la pirámide de Kelsen, primero va a ir a defenderse de las posibles inconsistencias en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Luego tiene que agotar el recurso de reconsideración pidiendo otra vez una nueva revisión. Y ahí tiene que ir al Tribunal de Cuentas. Y a partir del 1 de septiembre, no es 1 de septiembre, es el 12, 15 de septiembre, no recuerdo bien, pero es septiembre, empieza esta nueva ley. Y esta nueva ley tiene principios que ya están en la Constitución Nacional, pero que no leemos. Me habla cuál es el objetivo, cuál es el ámbito de aplicación y me habla en forma indirecta de la debida diligencia que se tiene que dar para cumplir estos principios. El principio de legalidad, el principio de tipicidad, el famoso principio de presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad. Son principios que ya están en nuestra Constitución, pero ahora están en la nueva ley de procedimientos administrativos. Este principio, el principio de la verdad material, el principio de la verdad material es importantísimo y se relaciona con la debida diligencia. ¿Cómo se trata? ¿Qué quiere decir ese principio? Ese principio dice, yo puedo hacer el mejor contrato, el mejor. Voy a decir que te alquilo la casa, que te doy la posesión de la casa, que vos podés pagar los impuestos fiscales y que te alquilo cuando el precio de mercado del alquiler es bajo o alto, te alquilo por esto, pero en realidad la realidad es que es un contrato de alquiler, pero la realidad es que es un contrato de compra-venta. Y alquiler tiene una tributación, compra-venta tiene una tributación, totalmente diferentes. Entonces, se deja de lado el contrato y se va a la verdad material. Y eso se da muchísimo. Y lo vimos en varias exposiciones. Por ejemplo, cuando supuestamente el accionista la empresa le da un préstamo al accionista. Pero la verdad que no es un préstamo. La verdad que es dividendos y utilidades disfrazados de préstamo. O también como lo tenemos en nuestro libro, esta es la colección de nuestros libros del año 2022, lo tenemos en este libro del IDU, cuando tengo la tarjeta de la empresa y con la tarjeta de la empresa pago el asado de los domingos, el cumpleaños de mi nieto, pago todos los gastos personales. La verdad que eso es justamente el incumplimiento del principio de causalidad y no importa el pago, sino importa la verdad material. Y bueno, esto es lo que se relaciona con el compliance y antes de ir al corte, tienen una tarea en el corte. Ingresen a la página www.ruoti.com.py, ingresen a la página www.ruoti.com.py, ingresen a tienda online y descarguen gratuitamente el índice de todas estas obras.
y bajen y busquen con palabras claves, porque lastimosamente no le podemos regalar el libro. Miren lo que es este libro, pocos ejemplares quedan, totalmente actualizado, pero sí podemos, con el índice se van a dar cuenta de la importancia de estas normas. Y por supuesto, vamos a un corte, pero quédese ahí, porque seguimos con más educación tributaria paso a paso. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruotti Cosp. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso. No se olvide de seguirme en las redes Nora Ruotti, figura pública. Por supuesto, suscríbase a nuestro canal YouTube y también a lo que es la Facultad Fotrien. Recuerde, vamos a tener novedades para nuestra carrera de grado y algo que le llamamos 4x4. No les voy a contar más porque los que se suscriben a la página web y a nuestros diferentes medios, a algunos les gusta Twitter, a otros les gusta Instagram y bueno, nos pueden seguir y ahí vamos a tener novedades. Acá me trajeron el libro. Es más fácil cumplir esto o cumplir esto. Es complicado entender el sistema de prevención de lavado de activos. Es complicado entender lo que se llaman las operaciones sospechosas. Es complicado armar el esquema. Pero una vez que yo armo el esquema, comprendo, me sirve para todo porque también me sirve como forma de cumplir mi obligación de realizar el intercambio de información cuando me pide la administración tributaria o incluso en los diferentes formularios. Y esta lámina teníamos la relevancia para limitar las prácticas corruptas en el mundo empresarial, dice los artículos. Ustedes siempre suscríbanse a la página del CIAT, Centro Interamericano de Administradores Tributarios, a la página del World Compliance Internacional, a la página de la OCDE. Suscríbanse a esas páginas. Son gratis y en los boletines dan informaciones sobre lo que habla el mundo. No se quede con su teléfono utilizando simplemente para enterarse de lo que pasa en Paraguay, este país hermoso y maravilloso, porque tenemos que saber también lo que pasa en el mundo, pues vivimos dentro de un mundo globalizado y digitalizado. Bueno, este es un artículo que me llamó la atención. Entonces, le pregunto a usted, ¿quién va a realizar el trabajo? Este trabajo, ¿quién me dice aquí que tengo que conocer a mi cliente, que tengo que tener su legajo, que tengo que conocer quién es el beneficiario final? ¿Quién le parece que va a realizar el trabajo e informar? ¿A usted le parece que el corrupto va a hacer el trabajo de informar? No, señores.
El corrupto no es el que tiene la obligación de informar. Por eso que hay un concepto errado cuando se habla, no, pero eso es para los bandidos nomás. Esto no es para los bandidos, no más. Esto es para demostrar que yo conozco a mi cliente, a mi proveedor y tengo una empresa que cumple con los estándares mínimos de responsabilidad e integridad. Entonces, la verdad que el corrupto no es el que va a informar. La empresa con actividades dudosas, esa va a hacer todo lo posible y tiene los medios para tratar de evitar el intercambio de información. Las responsabilidades caen en los simples mortales, que le llamamos aquí las empresas y personas físicas que trabajan en la legalidad. Son las que van a informar. Y las empresas y personas físicas que por lo menos tratan de cumplir, digamos, no puede ser totalmente legal, pero por lo menos lo intentás. Esas son las personas y las empresas que tienen que demostrarlo. No hay que solamente ser, mejor dicho, no hay que solamente parecer, sino hay que ser. ¿Cómo el dicho? No hay que ser, sino parecer. Entonces, también tenemos que las dos cosas. Es una obligación tomar las medidas necesarias con procedimientos escritos. Tenemos que tener el legajo de nuestros proveedores. Tenemos que tener el legajo, tenemos que tener nuestro procedimiento, como hablábamos al inicio. Pero si yo sé eso, yo sé cómo voy a hacer la compra, yo sé cómo voy a poner los productos, es que no sirve que sepas, tiene que estar por escrito. Lo que no está por escrito no forma parte de las normas de prevención y no pueden luego ser utilizados para, justamente lo que queremos es demostrar la debida diligencia. Entonces, es una obligación tomar las medidas con procedimientos escritos, evidenciados, con conocimiento del cliente, de proveedores, de personal, porque está aquí para los sujetos obligados específicos y está aquí para todos los contribuyentes y no contribuyentes en la ley de transparencia fiscal e intercambio de información. Es decir, estas reglas forman parte del sistema organizativo de nuestro país, que se basa en el cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, este artículo primero de la ley 6657/20, que promueve la implementación de los estándares internacionales de transparencia fiscal, categóricamente que rige a partir del año 2021 y que, haciendo una encuesta ni siquiera todavía se conoce, dice: la ley tiene por objeto la asistencia administrativa nacional e internacional en materia fiscal por medio de la implementación de estándares internacionales de transparencia e intercambio de información con fines fiscales, con el propósito de prevenir, compliance, combatir la evasión. Y es la primera vez, esto le comento que es tema de exámenes de mis alumnos, siempre le pongo esto, tema de examen. ¿Cuál es la ley que por primera vez en el Paraguay castiga la evasión fiscal? La elusión. La evasión está castigada hace mucho tiempo. La elusión. ¿Qué es la elusión? Es irme por un camino que
puede ser lícito, pero no concuerda con la realidad. ¿Recuerdan esta lámina que les mostré? La verdad material. ¿Recuerdan esta lámina que hablábamos? El principio de la verdad material. Y miren, aquí tenemos nuestro libro. Miren que dentro de este principio de la verdad material, por primera vez se habla de la evasión como, la elusión como también un ilícito siempre que no concuerde con la realidad. Entonces, esas dos normas son muy importantes. Y también lo que se habla es de combatir los flujos financieros ilícitos. ¿Y quiénes son? Primero, el Paraguay está en un proceso de una firma importante de convenios internacionales. Está la información relevante, el deber de suministrar la información, el deber de las entidades financieras, el deber de los profesionales, el cumplimiento del deber de informar, el deber de reserva que tienen la administración tributaria y los que reciben la información para no conocerlos. Bueno, y luego vienen los acuerdos interinstitucionales y terminado el capítulo de transferencia de información a nivel nacional, viene la transferencia de información a nivel internacional. Y bueno, esto es lo que podemos adelantarles, son artículos con sanciones por incumplimiento altísimas. Y esto ya entró en rigor. En definitiva, para terminar nuestro programa, nuevas obligaciones de los empresarios. Claro que sí. ¿En qué les afecta? En el día a día. Deben tener un plan de compliance, deben tener un oficial de cumplimiento, deben preparar el plan, establecerlo, monitorearlo, controlarlo, etc. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la ley? En realidad somos todos. No le van a obligar a los que realizan operaciones dudosas solamente. Nos obligan a todos. ¿Qué información estoy obligado a suministrar como empresario, como persona física, como profesional, como escribano? La verdad que me dice que estoy obligado a todo. ¿Cree usted que existe el secreto bancario? ¿Que no será posible el cruce de información? Pues justamente esto es lo que se está dando en esta nueva era globalizada y de transparencia fiscal. Bueno, y con esto ya nos están llamando al corte, no sin antes agradecer a la Facultad Fotrien que permite que este programa llegue a sus hogares. Recuerden que es emitido los miércoles 20 a 21 horas, sábado y domingo también en horario central. Agradecer a Power4, quien me cuida el rostro y el cuerpo con tratamientos no invasivos, totalmente recomendado, el IFU 7D, al estudio jurídico Nora Ruotti y a CEUPE, su posgrado europeo en Paraguay. Y recuerde, dos cuestiones importantes. El diplomado en compliance que empieza en agosto y también nuestro concurso de la mejor monografía sobre temas de actualidad. No olvide de seguirnos en las redes. Me encontrarán como Nora Ruotti, figura pública. Verán mi faceta. De un lado, profesional, técnica, y del otro lado, a vivir la vida todos los días con actitud y mente positiva. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro aquí en Educación Tributaria, paso a paso, o en la Facultad Fotrien, donde me tienen también como profesora.